Olvida el centro comercial y el brillo del escaparate. Deja el papel de regalo, no dejes que el consumo te ate. Viajamos 2000 años hacia un pasado lejano, desde Persia a Babilonia con el saber en la mano. No es un cuento infantil ni leyendas de cuna, es filosofía pura bajo la luz de la luna. Abre bien los oídos al mensaje que te traemos, el código de los magos hoy lo descifraremos. No eran reyes con corona, eso fue un añadido. Eran magos y sabios, el conocimiento era su apellido. Astrónomos, matemáticos, filósofos de la corte, gente que miraba al cielo buscando un soporte. Su filosofía empieza con una insatisfacción, el saber establecido no les daba la razón. Tenían pergaminos, tenían la ciencia antigua, pero el alma del buscador siempre intriga. Vieron una anomalía, una conjunción planetaria, una luz en la oscuridad, una señal necesaria. Y la primera lección que nos dejan estos tres: la verdad está ahí fuera, pero tienes que mover los pies, salir de la zona de confort, dejar el palacio seguro, atravesar el desierto. El camino es duro, la fe no es certeza, es el riesgo de la partida, seguir una intuición que te cambia la vida. Sigue la estrella, la metáfora de tu verdad. No importa el oro, importa la voluntad. Es el viaje del sabio, del eterno aprendiz, buscando en la noche la lección raíz. Melchor, Gaspar, Baltasar, arquetipo del saber. El regalo más grande es aprender a ver. Yeah. Llegan a Jerusalén, buscan el poder en el centro. Preguntan a Herodes, Herodes está muerto por dentro. El poder político tiembla ante la verdad naciente. El ego se asusta cuando algo puro se siente. Segunda lección, la verdad no suele estar en el trono. A veces la respuesta más grande tiene el tono más monótono. La estrella no paró sobre un castillo dorado, paró sobre un establo humilde apartado. Imagínate el shock para estos intelectuales. Buscaban un rey cósmico y encuentran pañales. Aquí la filosofía se rompe, la lógica se invierte, la divinidad se esconde donde menos se vierte. Tuvieron que doblar la rodilla, romper su orgullo mental, aceptar que la sabiduría suprema es algo fundamental. Es simple, frágil, necesita cuidado. La verdad es un niño que debe ser amado. Sigue la estrella, la metáfora de tu verdad. No importa el oro, importa la voluntad. Es el viaje del sabio, del eterno aprendiz, buscando en la noche la lección raíz. Melchor, Gaspar, Baltasar, arquetipo del saber. El regalo más grande es aprender a ver. Ahora decodifiquemos la ofrenda, presta atención. No son solo objetos caros, son pura definición. Tres regalos que explican la condición humana. Abre tu mente, que esta es la lección temprana. Traen oro, reconocimiento de la realeza. No hablo de banco, sino de tu nobleza. La verdadera riqueza es el valor que te das, tu llama más eterna, el trono del alma y tu dignidad interna. Traen incienso, humo que al cielo se eleva, la conexión divina que al espíritu lleva. Es el anhelo puro, ir más allá del suelo, trascender lo físico y emprender el vuelo. Y traen mirra, resina amarga y curativa, que nos recuerda siempre que la carne es fugitiva. Para sanar la herida o embalsamar la suerte, es aceptar la vida, abrazando a la muerte. Oro, incienso y mirra, rey, Dios y sintiente. Somos las tres fuerzas en un cuerpo consciente, una sola mezcla, compleja y profunda. La sabiduría real es la que en esto se funda. Y la última enseñanza, la más importante quizás. Dice la historia que volvieron por otro camino a su faz. No regresaron donde Herodes, no volvieron al pasado. Cuando encuentras la verdad ya has cambiado. No puedes ser el mismo, la ruta vieja ya no sirve. El viaje te transforma y el alma lo percibe. Sé tu propio mago de tu destino. Busca tu estrella, encuentra el camino. La filosofía de los Reyes Magos. Este es tu precioso regalo.